entonces vamos a ver los conceptos y definiciones. Aquí están los principales conceptos y definiciones que también al final del curso debiesen tener claros o saber identificarlos entre ellos. A lo mejor no la definición perfecta, pero saber que hay diferencia entre la roca y mineral, la envolvente económica, que es la recuperación y la dilución, porque esto caracteriza también a los métodos de explotación. Desde la base, como les decía, desde cuando hicimos geogeneral, cuando fuimos a terreno, y con los otros ramos también de geología económica, ahí aprendimos todos los conceptos de qué es una roca, que es un agregado de uno más minerales. Ahí tuvimos que aprender a identificar cuáles eran las rocas, que hay entre tipos ígneas, sedimentarias, metamórficas. Creo que es importante para nuestra formación, para la formación de ustedes como profesionales mineros, que no se queden solo con lo que es minería, sino que entiendan que esto es un rubro y que son ustedes pilares fundamentales del rubro de la minería. Entonces, cuando ustedes vayan y sean gerentes de una mina, que sepan cuál es la roca que están explotando, creo que es súper importante, cuáles son los minerales que están explotando, ¿ya? Cuál fue el origen de ese yacimiento, te explica muchas cosas también para después operarlo, planificarlo o hacer algún tipo de proyecto. Bueno, como decía, roca mineral, ¿no? La diferencia entre mena, ganga, y cuando empezamos a hablar de interés económico, ¿qué es que algo sea de interés económico? En general, el concepto económico es que es escaso, que es de alta demanda y que tiene una utilidad. Ahí les dejo un link donde hay un montón de listados de minerales y usos también. Y se van a dar cuenta que todos ellos son escasos, tienen una alta demanda y tienen una utilidad. Por ejemplo, escaso, ¿qué significa que sea escaso? El componente de la corteza terrestre, el oro es escaso. Es muy poco en comparación con la cantidad de sílice que hay. Tiene una alta demanda y tiene una utilidad, diferentes utilidades, joyería, medicina, el cobre lo mismo. Si bien el cobre puede tener por mayor concentración que el oro en la corteza terrestre, en la corteza es lo que nosotros podemos explotar también, porque hacia abajo sabemos que hay más, pero no lo tenemos. Sigue siendo escaso para todo lo que hay. Eso, una subdivisión, que lo tengan ahí en consideración si alguna vez lo necesitan. Pero aquí está las menas de, por ejemplo, una mena de calcopirita, donde la fórmula es cobre, fierro, 2 de sulfuro. El elemento principal es el cobre, y el símbolo del cobre. En general, yo trato en el ramo de no hablar solamente de cobre, ¿ya? Me tocó y tuve la oportunidad de ver proyectos de fierro, proyectos de otros elementos más raros también, que no estamos tan acostumbrados aquí en Chile. Pero no solamente hay minería de cobre, pues, hay minería de molibdeno en este caso, como decía, de fierro, o de hierro, de uranio, de un montón de cosas, ¿ya? No sé si han visto en el Discovery, o en el Discovery, hay varios programas de placeres o de minería subterránea, que van a hacer otro tipo de minería, perdón, submarina, que no es la típica minería del cobre, la que estamos acostumbrados a ver acá en Chile. Ahí hay algunas fotitos bonitas, color tornasol típico. Estas son fotos nomás, por la calcopirita. Son fotos. Estas son láminas que también les pueden servir, que son con los usos, típicos usos de algunos minerales. Sabemos el oro para qué se ocupa, pero a lo mejor no sé si sabían para qué se ocupa el cromo o el cobalto o las micas, el plomo. Hay harto ahí les pueden servir. En economía mineral creo que también ven algo de esto, pero información, es información. Después hay dos conceptos que también son bien importantes y que generalmente uno los utiliza, entonces es importante saber de qué están hablando cuando hablan de un depósito mineral, donde hay una ocurrencia de estas menas con una concentración que es anómala, o sea que no es la media a lo mejor de la corteza terrestre. Pero cuando hablan de yacimiento, ya es una acumulación anómala, natural y anómala, o sea, un depósito mineral, pero que puede ser procesado que genera utilidades, que puede ser procesado y que genera utilidades. Ahí ya depende de la ubicación geográfica, costos, leyes, profundidades. Para llegar a determinar este yacimiento, lo vamos a ver después, ocurren estas cosas.
Pero depósito mineral a lo mejor hay, pero no puede ser procesado, o a lo mejor no genera utilidad, ¿ya? Entonces, como el primer concepto después del descubrimiento de algo que ya tiene un sentido económico, es el yacimiento, ¿ya? De nuevo, aquí hay otras subdivisiones, van a haber hartas subdivisiones dependiendo de dónde estén o del punto de vista, entre minerales metálicos, minerales no metálicos, aquí está metales preciosos, metales base, cobre, plomo, zinc, estamos acostumbrados, o lo que hay harta en Chile. ¿Ya? Ya, y aquí viene una parte importante, ¿cómo describirlo, estos yacimientos? Y aquí empezamos nosotros entonces a entrar en materia. Hay algunos yacimientos que son tipo beta, otros que son tipo manto, otros que son masivos, y a nosotros es un input para nosotros lo que los geólogos describen, ¿cierto? Ellos hacen su interpretación, hacen su estudio, y nosotros tenemos que saber también describirlos. Esto es importante, acuérdense que el foco del curso es que ustedes puedan recomendar un método de explotación, un determinado yacimiento, ¿cierto? Para poder describirlo desde un punto de vista ingenieril, técnico, vamos a ver lo que son las proyecciones, ¿ya? Si ustedes tienen un elemento, un cuerpo, en este caso una pieza, esto también asociado a arquitectura o a mecánica, hay tres tipos de proyecciones: los perfiles, los alzados y las plantas. Ustedes ven los planos, típico plano arquitectónico, van a ver esta nomenclatura: un perfil, que es una vista desde el lado, ¿cierto? Pero una vista es como la silueta, lo que proyecta la silueta. Imagínense que aquí ustedes ponen un foco, una luz, lo que va a proyectar en la pared es este perfil. Si lo ponen desde esta otra vista, van a ver esto que se llama alzado. El alzado generalmente es como que uno lo ve de frente, ¿no? De vista de frente. Y la planta es la vista desde arriba, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en la proyección completa de lo que se ve, ¿ya? Aquí el alzado es un cuadrado, ¿cierto? Pero no demuestra lo que la figura completa. El perfil, si ustedes ven este perfil, lo ven así como una especie de trapezoide, tampoco interpreta totalmente el volumen, y la planta tampoco. Entonces, cuando lo vemos desde tres lados, como sabemos que las cosas son en 3D, podemos analizar o interpretar la figura o lo que estamos proyectando. Ahora, están lo que son los cortes y las secciones, que no es lo mismo. Un corte, que le llaman artificio, un corte es una representación, o la representación de la pieza, se elimina una parte, ¿ya? Y está el plano de corte. Entonces, el corte aquí es donde ustedes ven, o sea, toda la pieza. Lo cortan por ejemplo, por la mitad y se ve todo lo que está hacia allá. En cambio, la sección es la intersección de este corte con el plano. Solamente lo que ustedes están viendo ahí. Aquí hay una sección y aquí hay un corte. De esta misma pieza, le ponen un plano de corte longitudinal y ven la sección donde ven solo lo que está ahí. Si se fijan, no se ve qué hay acá atrás, no saben cómo se proyecta. En cambio, en el corte sí proyectan hacia atrás, ¿ya? Esa es la diferencia entre una sección y un corte. Hay diferentes tipos de corte, de un solo plano, paralelo, hay diferentes secciones también. Principalmente nosotros ocupamos secciones transversales, secciones longitudinales y las plantas. Corte transversal, por ejemplo en esta pieza, un corte transversal y un corte longitudinal. El corte longitudinal siempre es paralelo a la máxima extensión o la máxima longitud. En este caso son piezas, como están viendo aquí, pero cuando lo llevemos a escala más grande, vamos a ver que los yacimientos igual tienen, o algunos tienen, por ejemplo, un lado que es más largo. Se hace un corte en esa dirección, un corte longitudinal. El transversal es el paralelo. Aquí se ve otro corte longitudinal y otro corte transversal. Muy típico es las tuberías, los cortes transversales o las secciones. En el caso de la minería está muy asociada a los túneles. Entonces, para representar un túnel, como sabemos que es continuo en una misma dirección, se representa la sección. Y ponen la sección de la galería, donde la sección de la galería es A por B, o el ancho por el alto de la galería, y
la descripción a dónde empieza la parte del arco. Entonces, ¿cómo describimos los yacimientos? Con secciones transversales, con secciones longitudinales y vistas o secciones que son en planta, ¿no? Que son la proyección en planta. En este caso, por ejemplo, la beta, ¿cómo uno podría caracterizar la beta? ¿Cómo uno podría, o cómo se vería una beta, por ejemplo, en una proyección o en una sección transversal? O mejor dicho, ¿qué sección es esta de la beta? ¿Es una sección? ¿Transversal o longitudinal? Transversal. Transversal, ¿cierto? Transversal, sí. Claro, porque es perpendicular a la dirección donde más se extiende. Suponemos, porque no estamos viendo hasta dónde llega tampoco. Pero como una beta, en el manto, en este manto que está aquí, esta también es una sección transversal, ¿cierto? Porque la de acá es una sección longitudinal, que se ve como en su máxima extensión. Y en un cuerpo masivo, una sección transversal longitudinal a lo mejor no tiene sentido tampoco. Entonces en un cuerpo masivo quizá hay que hacer planta, ¿no? Para hacer la descripción de las plantas. Esto es importante, es bien importante, porque en cualquier problema, en cualquier estudio que hagan, o incluso durante la operación, siempre tienen que partir por una buena descripción de lo que está ocurriendo. Y siempre van a trabajar en plano, cada vez se trabaja más con isométrico y 3D, pero siempre van a partir por analizar o por hacer una descripción de lo que tienen enfrente, ¿ya? Ya sea yacimiento, ya sean galerías, sean lo que sea, ¿ya? Unidades de explotación, lo que sea. Es importante, a ver, ya, ¿y qué sección es esta? ¿Una sección transversal o esta una planta? Aquí hay un ejemplo de una proyección en planta versus una vista en planta. La proyección en planta ven desde arriba y se ve, de hecho, bien con detalle, se ve como esas líneas de topografía también, que es como una vista aérea, ¿ya? Y que atraviesa todo para abajo. Y tiene esta figura, esta silueta. La planta es una determinada cota y ve solo lo que ocurre en esa cota. Y uno le da un cierto espesor para que no sea milimétrico, y en la cota 1300 ya no se ve lo mismo que se ve acá, sino que se ve diferente. Y ahí uno le pone una escala de colores y pone, por ejemplo, las leyes de lo que sea. Lo mismo pasa con los cortes y con las secciones. Si ustedes se fijan, un corte, separan, aquí no puse la sección, debe estar la sección ahí. No está. Ahí están las características de dónde está la sección. Y ustedes ven de ahí hacia el fondo. Y uno podría hacer una interpretación errónea en la cual dice que este cuerpo tiene estas características, que es como una U invertida, o tiene una sobrecarga, la distancia que hay desde el techo del yacimiento hasta la superficie, son tantos metros. Pero sin embargo, si uno ve una sección en esa determinada, a ese determinado norte o a esa determinada coordenada, es diferente, es solo una parte, ¿ya? No hay una extensión o no hay una continuidad, por ejemplo, de estas dos patas. Se fijan que aquí no está, este lado no está, porque están viendo eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que uno está mostrando. Y además hay otro efecto, que lo que ustedes están viendo aquí es un filtro de la ley de cobre, en este caso, sobre 0,4%. ¿Ya? Sobre 0,4. A lo mejor si fuese otra ley de corte, daría otra cosa diferente. Y aquí es donde están las dos cosas con que hay que tener cuidado. Con el efecto de filtro, que es lo que están mostrando, lo que te decía recién, el cutoff, la ley de corte, y el efecto del espesor de la sección, que es el clipping. En general los software mineros nos permiten hacer secciones, pero darle un espesor. Eso se le llama clipping. Y ese espesor puede ir desde lo típico, no sé, por ejemplo, si el modelo de bloque es de 10 por 10 por 10, darle un espesor de 10 metros, pero le pueden dar espesores de 300 metros. Entonces, una sección con un clipping infinito es una proyección. Y al final están viendo todo. Entonces hay que tener cuidado para hacer descripciones. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí se ve bien el efecto de la diferencia entre un corte o una proyección y una sección, el espesor, que es importante. A lo mejor aquí, por ejemplo, en el software, ustedes hacen un corte y están viendo hacia atrás 300 metros. Entonces ven todo. Y lo que hay que hacer es definirle un espesor más chiquitito.
Y en esta otra situación es el efecto del cutoff de la ley. Aquí están desplegando todo lo que está sobre 0,4. Y aquí en la misma sección, la misma vista, pero desplegando solo lo que está sobre 0,8%. Entonces las cosas cambian. ¿Qué es lo que hay que hacer y cuál es mi recomendación? Hay que ver todo. Tienen que ver con ley de corte, sin ley de corte, ir moviéndose, desplegarlo. En general, los 3D o los isométricos, la visualización 3D, es para entender uno. ¿Ya? No es muy recomendable para explicarlo, a menos que tengan la capacidad de presentarlo y moverlo y que el computador no se le quede pegado o que sea entendible. Cuando le están mostrando a otra persona una visualización 3D y la empiezan a mover muy rápido, uno queda colgado. Entonces, lo más recomendable es que presenten secciones transversales, longitudinales, representativas. Y ahí queda un poco criterio de qué es representativo. Un par de secciones transversales, un par de secciones longitudinales, que te permitan hacer una idea de cómo es la forma del yacimiento y cómo es la distribución, en este caso, de diferentes variables. Por ejemplo, las leyes. ¿Ya? Les voy a mostrar cortito ahora, antes de que terminemos esta parte. Les subí un programita que se llama BM Viewer, que es súper bueno, y es para desplegar modelos de bloques. Es un visualizador. Y si ustedes lo abren, se ve así. ¿Ya? Les permite cargar cualquier modelo de bloque, aunque sea muy pesado, y de verdad que es súper bueno, porque los independiza de software minero y de software minero pirata. Ahora no sé, creo que está hecho por alguna compañía. En teoría también puede que sea pirata, pero no necesita licencia. Lo van a ver también con la constancia del auxiliar, pero es súper simple de utilizar. Cargan el modelo de bloque, se van a la carpeta, se ponen cargar, abrir un CSV, un TXT, y lo carga rápidamente. Y como ustedes ven ahí ya está cargado. ¿Ya? La visualización es súper buena, súper dinámica. No se queda pegado nunca. A mí se me ha quedado pegado con modelos de bloque incluso muy grandes. Pueden desplegar los atributos. Por ejemplo, aquí está desplegado el centroide, el X, el Y, el Z, que no sirven para nada. Las dimensiones de los bloques, densidad, en este caso tiene oro, cobre, azufre, arsénico, moli, plata, el dominio, la categoría, algunas otras cosas más. Despleguemos, por ejemplo, el oro. Se ve así. Entonces, hay que hacer. Aquí está el isométrico, este es el 3D. ¿Ya? Que como es un cubo, en este caso no se ve mucho. Generalmente hay que sacarle todas las leyes que sean sobre 0. Entonces, pongámosle un cutoff de 0.1. Aquí vemos que va entre 0.1 y 4. Ya al sacarle el 0.1, se fijan que le saca esto, le voy a cambiar el fondo porque no se ve mucho. Ahí ya. Ahí ya va cambiando un poco más. Y si se fijan, lo que voy a hacer es ir incrementando la ley de corte. En este caso, estoy desplegando solo los bloques que tienen ley mayor a 0.1. Y ahí ya se fijan cómo va cambiando solo sobre .2, .22, .3, .4, .5. Este es el ejercicio para que uno entienda cómo está distribuido o dónde está la mayor concentración de, en este caso, el mineral de oro. ¿Ya? Y dice que está aquí abajo. El software tiene sus restricciones, no puede cubicar, no les permite sacar resultados, pero sí el entendimiento de cómo es la distribución es súper bueno. Entonces, una vez que uno más o menos ya se ha hecho la idea en términos 3D, uno lo que tiene que hacer son, como les digo, secciones. Entonces, aquí uno permite hacer secciones, por ejemplo, en el eje que uno quiera, por ejemplo, hacia el norte, y con la ruedita del mouse ustedes van moviendo, y si se fijan, lo que va haciendo es que va avanzando. Ahí le está mostrando la cota, acá arriba le está mostrando la cota, y va avanzando bloque a bloque y va desplegando. Esto es una proyección. Aquí no se ve todo, aquí se ve solamente lo que está en esta sección. Efectivamente demuestra una sección, pero por el otro lado también está el resto del modelo. Entonces uno puede hacer desde el otro lado ahora y uno genera solamente la tajada que quiere ver. Y le puedes poner una ley de corte para que no se vea tan, no sé, un mínimo 0.22, para que no se vea
para sacar todo lo que en teoría sabemos que no es mineral. Y ahí hay que ver, uno lo puede filtrar también, por ejemplo, por el tipo de roca u otras cosas así. Si desplegamos el cobre, y se vuelve de nuevo todo a resetear, por un lado, por otro, desplegamos el cobre, por ejemplo, en esta cota que está aquí, ahí podríamos ver o describir cómo es la mineralización de cobre en este yacimiento, si es masivo, no es masivo, tiene alguna dirección preferencial, dónde están las mejores leyes, hay alguna deriva hacia arriba, hacia abajo, al este o al oeste, como quieran. ¿Ya? Como les digo, esta es una herramienta súper, súper buena. Quieren hacer plantas también. Desde arriba, lo ponen desde arriba, aquí rotación, desde arriba, y una proyección ortográfica, y aquí van bajando, y aquí van viendo cómo está la distribución de las leyes, y si tiene alguna, como les decía, alguna deriva, alguna distribución especial. Si tienen un software, ocupan el software minero, yo se los recomiendo, y de verdad que lo ocupo, y lo ocupo para cargar, como les decía, hasta modelos que sean súper pesados, millones de bloques. Pueden ver también variables que son categóricas, en este caso, por ejemplo, la categoría, despliega también, y si uno pincha con el botón izquierdo del mouse, acá abajo a la derecha, aquí en esta zona de aquí, les va a aparecer el valor. Entonces todo lo que es rosado tiene valor 4. Ustedes a priori deberían saber cuál es la descripción de la variable. Lo que está aquí como va en celeste tiene 2, esto es 1 y lo amarillo es 3. Entonces, como vamos a ver después, medido, indicado, inferido. Y todo lo que es 0 probablemente hay que sacarlo. O todo lo que es 4 en este caso. ¿Ya? Entonces pueden hacer, por ejemplo, si quieren dejar todo lo que está entre, todo lo que es 2. Entonces, todo lo que es 2 tiene esta forma. Esto tiene que ver con el reconocimiento o qué tan certera es la información respecto a estos modelos que está acá. Esa es la categoría. De nuevo pueden hacer secciones, cortes. Profe, pero eso es como lo de litología, unidad geológica o... No, esto es la categoría. La categoría quiere decir la categoría medido, indicado, inferior. Lo vamos a ver en la segunda parte. Ah, Ahí ok. lo pueden hacer, pero tiene que ver con la certeza de que el bloque que está aquí, que la ley que tiene este bloque, es esa ley. ¿Ya? Ok, Tiene que ver con la gracias. cantidad, cómo lo calculaste, si tenés sondaje cerca o tenés información cerca. La litología, en este modelo, no sé si tengo litología, tengo dominio. También, aquí hay diferentes dominios, mientras no... Vamos al otro lado. Esto a lo mejor tiene que ver más con la litología, pero depende del modelo de bloques que uno tenga, eh, puede desplegar toda la información. ¿Qué no te permite? No te permite, como les decía, cubicar, con eso ya sería maravilloso. No permite sacar información de eso y tampoco permite cargar superficie, topografía o algún otro sólido. Que eso ya estamos hablando de lo que la base de lo que hacen los software mineros. Pero en general, si el modelo está actualizado, todo lo que está arriba es aire. Entonces uno ve la topografía. Generalmente uno ve, insisto, si es que está actualizado con la última topografía, si es que el modelo está cortado, porque uno, por ejemplo, no sé, pues Chucky tiene 100 años. El modelo de Chucky, eh, el modelo oficial de Chucky o el modelo oficial del teniente, no necesariamente está cortado con la topografía del 1 de enero del 2021. Eso no les permite hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de esto? Lo van a ver después igual. Los invito a que descarguen este programita, lo tengan ahí. Si tienen algún modelito, lo carguen, jueguen. Es súper bueno para hacer, por ejemplo, si quieren hacer, como les decía, si quieren hacer vista, ponen la sección, después aquí lo ponen en la dirección en la cual están mirando, que en este caso es el sur. No, el norte. Mirando hacia el norte, le cambian la proyección, prensa ortográfica, le hacen un zoom out y ahí tienen la sección lista para pegarla en un informe, en una presentación, con la leyenda. Aquí están las cotas, y ahí está la sección que están viendo. Entonces, las 6.224.876, la cuestión se ve así. Le pueden poner aquí, por ejemplo, la grilla también.
Eso es así, tiene más como un modelito, no sé qué otras cosas tiene. Ah, el compás, a donde están mirando. Y otra cosa buena que tiene, y con esto los dejo para que descansemos un ratito, es que ustedes pueden cargar más de un modelo a la misma vez, y si quieren cargar el mismo modelo, los ponen uno al lado del otro, y en uno despliegan una información, aquí le ponen que sincronice todo, entonces movemos uno y se mueve el otro. Entonces en uno, por ejemplo, ponemos cómo se distribuye el cobre, hacemos ponemos una ley de corte, ponemos blanco para que sea igual, y hacemos una sección hacia el este. Entonces ahí vemos mirándolo hacia el este, hacia el oeste, ¿verdad? ¿Ven? Entonces ahí pueden desplegar la información de dos variables, que no se puede desplegar en uno solo, de dos variables al mismo tiempo. ¿Ya? Eso también es súper útil cuando quieran hacer algún tipo de correlación. Por ejemplo, en vez de mostrar aquí el cobre, podrían mostrar aquí, en vez de eso, no sé, el oro, por ejemplo. ¿Hay correlación o no hay correlación entre uno y otro? Entonces uno hace algunos análisis también de este tipo. Yo lo encuentro súper bueno. ¿Eh? Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Haremos entonces un rato y son las 15:35. Voy a poner 15 minutos. Dejo un temporizador ahí para que ustedes vean y volvemos cuando termine. ¿Ok? Ok. Ok.
Volvamos. De todas, ¿eh? No. Ya. Veamos esta segunda parte entonces. Recuerden, cualquier duda me interrumpen nomás. Ya, como les voy a grabar. Como les decía, es. Ah, nunca paró de grabar. Como les decía, es súper importante hacer una buena descripción de lo que están viendo, no solo del yacimiento, sino que del diseño también. Y importante hablar de la terminología correcta. Secciones, proyecciones, vistas en planta. Y lo formal, lo técnico, lo ingenieril es definir secciones o vistas 2D, ya sean transversales, longitudinales o planta. Y como les digo, los isométricos son de apoyo. Generalmente son de apoyo, como introducción, o si tienen una buena capacidad para mostrarlo en 3D. Pero el documento formal son de ingeniería, son planos. Planos 2D. Para que tengan un poco de información nomás de qué es la metodología BIM. Pueden después leerlo, hay un link también ahí que son modelos 3D que además llevan información de cada una de las partes. Puede llevar información como metadato, por ejemplo, de no sé, el costo, por ejemplo, el plazo de ejecución, el tiempo, otro tipo de cosas. Son unas metodologías también más asociadas a ingeniería. Bueno, los yacimientos, ¿cómo los descubrimos? ¿Ya? Esto también es información. Ustedes saben que hay distintos tipos de exploración, hay que hacer sondaje, los geólogos los interpretan y hacen estudios de prospección, hacen exploración, y aquí hay un dato bien interesante, una estadística de 1000 estudios, uno es yacimiento. Ya sabemos que un yacimiento es algo que tiene un potencial, ¿cierto? Y de 100 yacimientos, uno solo es una mina, se convierte en una mina. ¿Ya? Entonces, imagínense, pues, 100 por 1000, 100.000, de 100.000 estudios, uno es mina. ¿Ya? No es tan fácil llegar aquí, pues, de los estudios. Y de los yacimientos, un 1% de los yacimientos termina en una mina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen nuestros colegas geólogos? Ellos tienen que definir los recursos, identificarlos, en extensión, en cantidad y en calidad. ¿Ya? Esto es extensión hasta dónde llegan, su posición X y Z, la cantidad asociado a la densidad y la calidad asociado a su composición, la cantidad de elementos de interés que existan. Y aquí vienen unas definiciones que son importantes. ¿Qué es lo que es recurso geológico? Pero voy a dejar ahí porque lo vamos a ver en otra lámina un poquito más didáctica. ¿Qué es lo que es recurso geológico? Recuerden, recurso geológico. ¿Qué es lo que es recurso mineral? ¿Qué es lo que es reserva minera o reserva mineral? ¿Ya? Y aquí, ¿cómo se define el grado de confianza? Que es lo que hablamos de la categoría, que es lo que es recurso medido, indicado, inferido, o la categoría de las reservas que son probadas o probables. Y esto tiene que ver con una cuestión normativa. Un estándar, nosotros tenemos la norma chilena, el código chileno, pero hay otros estándares internacionales que todos convergen más o menos a lo mismo. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando ustedes definen la certeza de lo que tienen en su yacimiento, después lo pueden poner en la bolsa y eso se puede transar. Entonces, si es que no está bajo un código normado donde hay responsabilidades penales asociadas, de que lo que está ahí está con antecedentes geológicos, con estudios, con análisis de QAQC, de que efectivamente se hicieron la toma de muestras bien. El valor de transacción podría estar muy por encima. Y esta es la materia que vamos a ver después. Eso. Déjenme mostrarles otra presentación que está aquí.
para que conversemos de este tema. Mira, aquí hay un poco de información de Codelco. Codelco tiene 7 yacimientos RT, o 7 divisiones, más yacimientos, pero 7 divisiones RT, Chuqui, Gavi, MH, esas son del norte, Salvador, Andina y Teniente del distrito centro-sur. Esas son nuestras principales 7 divisiones y tenemos otros yacimientos más que aún no han sido explotados. Son mega yacimientos y anualmente se perforan entre 80.000 y 120.000 metros de sondajes. El PND es el plan de negocios y desarrollo que tiene cada una de las divisiones que dicen hacia dónde van a ir en el largo plazo. Aproximadamente se estima que hay que gastarse 900 millones de dólares, 900 millones de dólares en sondajes. Eso es lo que para seguir incrementando, para reponer las reservas que se nos van agotando. Las bases de datos actuales que tenemos en Codelco para el modelo, en general el modelo de recursos, tiene 6.438 kilómetros. 6.400 kilómetros. Si pusiéramos todos los testigos uno al lado del otro, sería más largo que Chile. La cantidad de información es inmensa. Y bueno, existen protocolos y un montón de otras cosas también asociadas a la certeza de que esto está aquí. Hay mucha información. Está física, pero también está en el Acquire, que es una base de datos digital, donde tenemos acceso. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los geólogos? El año 1995 estamos aquí en el desierto de Atacama y una foto satelital se veía así. Después de un par de años hicieron unos caminos, fueron a ver, cada uno de estos puntitos blancos es una plataforma de sondaje, donde pusieron una máquina de sondaje. Hicieron otras cosas antes también que tienen que ver con prospección aérea, vuelo, a lo mejor fue alguien a terreno, pero ya en el año 97 pusieron unas máquinas. En el año 2006 esto creció y si se fijan es como algo, como que esta malla se va haciendo en algunas partes más chicas o más cerrada, en otras partes más grandes, hay unos puntitos por acá. Cada uno de estos representa la posición donde se puso la máquina y hizo un sondaje hacia abajo y recuperó información de lo que hay en el subsuelo. En el año 2008, aquí ya podemos ver el inicio de la explotación de este yacimiento, las instalaciones, aquí hay una pila también. En el año 2014 vemos lo que se conforma como la división Gabriela Mistral. Esto es Gaby, en el tiempo. Recuerden, la primera foto que les mostré, 95 hasta el año 2008. 10, 15 años. Tengan un orden de magnitud, cuánto se demora en pasar de estudio, lo que conversamos delante, pasar de estudio a pasar a un yacimiento y de yacimiento a mina, pasa harto tiempo. Aquí está el año 2016 y ahora esto ya está mucho más grande, ya han pasado 5 años de esto. La mina Gaby. Aquí hay otra foto, esto es del año 2007 y aquí lo que están viendo es una vista aérea de División El Teniente. División El Teniente tiene una característica que la mineralización está por el contorno de la pipa. La pipa es no mineralizada, la pipa tiene una resistencia mayor. Lo que ustedes ven aquí es es el cráter de subsidencia que se generó producto de la explotación de los niveles inferiores, de también 100 años de explotación. Entonces aquí está el contorno, todo esto que está aquí es el contorno del cráter de subsidencia. Todo esto está quebrado, es un material que está movilizado y está quebrado. Pero no es eso lo que les quiero mostrar, sino que estos caminitos que están acá. En el año 2007 se empezaron a hacer estos caminos que están acá con el objetivo de ver qué había aquí en el contorno, en el entorno de este mega yacimiento. En el año 2010, un par de años después, se incrementa la cantidad de caminos, pero la cantidad de sondajes que se realizaron ahí, eso es lo interesante. Y en el año 2019, hace 2 años atrás, lo que ven ustedes aquí es la explotación del Rajo Sur. Eso se convirtió en un rajo. Actualmente el Teniente explota los minerales mediante un block caving, la mina que está lo más conocido de Teniente, pero también tiene un rajo chiquitito que está aquí, que tiene parte de su explotación en material quebrado también, de los remanentes que quedaron
y esta zona que está acá. En el año 2009, aquí se ve también otra foto, el clúster Toki, este es el camino hacia Castacalama. Está bien cerquita de Calama esto, y se ve que hay también muchas plataformas de sondaje y alta información del clúster Toki. Sin embargo, hasta el año 2021, hasta la fecha, no se ha convertido esto en una mina. Hay un yacimiento, está identificado, pero no hay mina. Todavía no se ha comprobado su beneficio técnico económico. ¿Cómo se ven estas cosas? Las bases de datos. Aquí está un poquito la cantidad de sondajes. El teniente, 900.000, Andino, 1.000.000, 500.000, 1.500.000, 800, 400, 1.500.000, la cantidad de sondajes que hay y las cosas que ha mostrado también. Entonces los geólogos sacan la información, tienen los sondajes y después hacen sus modelamientos geológicos. Entonces interpretan qué es lo que hay a partir de los sondajes, hacen los dibujos, definen las secciones, las unidades geológicas, las unidades geotécnicas, hacen una mezcla cuáles podrían ser las unidades geotécnicas básicas o las unidades de estimación, y dicen, bueno, entonces todo lo que está aquí achurado se comporta de la misma manera, y como aquí tengo una información de un sondaje y tengo otro por allá, hago la estimación de cuál sería la ley que hay en esta unidad. Y aquí lo otro que también, cuál es la topografía, por ejemplo, este cafecito es la topografía inicial, o mejor dicho, bueno, acá arriba va la topografía inicial, pero por ejemplo este café que está aquí, todos estos sondajes negros, o todos estos sondajes rojitos que están acá más delgados, salieron de esta topografía, que es un rajo. Después se profundizó a lo que es aquí verde, donde se hacen, o este va a ser la final, a esta rosada, donde se hacen otras exploraciones. Entonces, a medida que se va explotando también, vas teniendo acceso a nuevas posiciones desde donde se hace la nueva exploración. Vas teniendo más conocimiento. No solamente de los sondajes, sino que también de la explotación misma del yacimiento. Generan modelos 3D. Esto es súper interesante, yo tengo acceso, se lo puedo mostrar después a esta base de datos, donde se muestra el modelado de estas unidades de estimación, o las unidades geológicas de los yacimientos. Aquí esto tiene kilómetros por kilómetros, por lo tanto hay mucha información, para generar finalmente modelos de bloques. Y esta parte nos interesa mucho a nosotros, porque el modelo de bloques para nosotros es nuestro input. Es nuestro input donde empieza la cadena de actividades que hacemos para definir, en este caso, cuál va a ser el método de explotación que aplique a este yacimiento. Llegar de aquí a aquí no es trivial, obviamente. Hay harto trabajo, como les decía, las unidades de estimación, cómo es el comportamiento. Y esta información que está aquí, que ya está llevado a bloquecitos, contiene no solo la información geológica, sino que puede contener mucha otra información también. Información geometalúrgica, el comportamiento que va a tener, por ejemplo, esta roca bajo ciertos tratamientos, ciertos procesamientos, información de la certeza, lo que antes decíamos, la categoría, o sea, ese bloquecito que está ahí rojo, ¿qué certeza tiene de que sea rojo? ¿Ya? O sea, dice que tiene una ley de 3% con un error de estimación de tanto. ¿Ya? Y eso lo convierte en una categoría. Por ejemplo, recurso medido. Y toda la información que ustedes se quieran llevar. La densidad, súper importante también. Variables numéricas, variables categóricas. El modelo de bloques es el producto de muchos modelos. Modelos de recursos, modelos geotécnicos, modelos geológicos, modelos de proceso, modelos de hidrogeología también. Así se va. Aquí está un poco la historia de los sondajes, al modelo de estimación, al modelo de bloques. En el caso andina, y aquí hace esto una sección nomás, y en el caso de Gabriela Mistral también lo mismo. No sé, no es lo mismo, no, un detalle. Esta es la pipa que no es mineralizada, toda la mineralización del teniente está por el contorno de la pipa. Aquí se ve con leyes, el despliegue de las leyes, que acá adentro no hay mineralización, por lo tanto la infraestructura también uno la puede emplazar aquí, y aquí está toda la zona mineralizada donde se hace la exploración. En este caso,
a propósito están desplegados vistas isométricas, pero si uno quisiera formalizarlo técnicamente debería generar una vista en planta o sección. Esto no. Esto tampoco. La clasificación de recursos, como les decía, nosotros tenemos una normativa chilena que es la ley 20.235. Aquí están las mismas descripciones que están en la otra presentación de que es un recurso geológico, un recurso mineral y una reserva. Voy a detener en esta lámina. En términos sencillos, el recurso geológico es todo el material que está contenido en esta estimación. ¿Ya? Todo lo que está contenido, por ejemplo, en el modelo de recursos. Vamos aquí a algunos de estos modelitos. El recurso geológico es todo lo que está en el box. ¿Ya? Todo. Generalmente se reporta sobre una ley de corte. Generalmente se reporta, por ejemplo, en el caso del cobre, sobre 0,2%. Porque entre 0 y 0,2 prácticamente es mineral estéril, no es mineral, es estéril. Ese es el recurso geológico. El recurso mineral es toda aquella porción del recurso geológico que tiene un potencial de ser extraído. Que tiene un potencial, o que está contenido dentro de un plan minero. Si uno hace un plan minero, hace una estimación de reserva, hace una estimación de recursos, hace una envolvente, define un cierto método, un cierto procesamiento y lo pone en un plan de producción, eso sustenta que sea un recurso mineral. Y la reserva es un subconjunto de los recursos, pero que además tiene factores modificantes, que además de tener un plan minero, tiene otros factores. Otros factores como por ejemplo, y eso está definido en la normativa. Factores modificantes como factores mineros, de procesamiento, metalúrgicos, económicos, mercados, legales, medioambientales, infraestructuras, sociales, gubernamentales. No basta con que solo esté puesto en un plan minero para que sea reserva, ¿ya? Sino que tiene que estar en la consideración de, por ejemplo, la política del país, el royalty, la estabilidad, los precios, si hay mercado o no hay mercado, tecnología. O sea, tiene una certeza de que puede convertirse o que tiene una certeza de que tiene un valor económico asociado. Y a su vez, la categoría, y eso es lo que mencioné antes, pueden ser de los recursos minerales, ojo, de los recursos minerales, medidos, indicados o inferidos. Y esto tiene que ver con la certeza geológica. Medidos tiene mayor certeza que indicado, e indicado tiene mayor certeza que inferido. Y para pasar de recurso a reserva, solamente los medidos los indicados, en función de estos parámetros que les mencionaba yo acá abajo. ¿Cuándo es medido? ¿Cuándo es indicado? Como decía, tiene que ver con la certeza. Entonces, esto, por ejemplo, aquí hay información, estos son sondajes, por ejemplo, estamos viendo una vista en planta, y se define, por ejemplo, para las diferentes metodologías de estimación, que lo que es medido está dentro de un radio. Este punto, lo que quiere decir que este bloque que está aquí, por ejemplo, este cuadrado que está aquí, que va a ser la estimación, este bloque, tiene una confianza tal para ser medido porque está soportado por la información de cierta cantidad de sondajes que son ciertos, son puntos que son ciertos, datos reales, que están contenidos dentro de este radio de búsqueda. Pero además tienen que estar estos son octantes, porque está dividido en 8, tienen que tener al menos, por ejemplo en este caso, 3 octantes diferentes. Si cumple con eso, entonces es un recurso medido. Y aquí yo hago la estimación de la ley de este cubo que está acá, con el dato de este, el dato de este, el dato de este, y como está dentro del radio de búsqueda y en octantes diferentes, tiene la capacidad de ser medido. Un recurso indicado considera un radio de búsqueda un poco más grande, tiene menor certeza y tampoco tiene tantas restricciones para los octantes, por ejemplo. Esto es particular en cada uno de los yacimientos. No es que sea siempre 3 octantes o 4 octantes o el radio también es lo mismo. No es que sea solo 10 metros, 20 metros, 50 metros, sino que depende del yacimiento. Pero el fundamento es ese.
tiene que ver con cuánta información soporta la estimación que tú estás haciendo. ¿Ya? Esta es la malla, el metro. La malla, por ejemplo, en algunas divisiones, la malla de los medidos es de 40 por 40, 40 por 40 metros. De los indicados un poco más grandes, 60 por 60, de ahí, esta es donde sale el radio. Pero si se fijan en Chucky, la malla de los medidos 70 por 70. Tiene que ver con la interpretación geológica, son yacimientos diferentes. Se fijan que no es lo mismo, esta estimación no es la misma para diferentes yacimientos. Eso no. Aquí hay una vista en planta donde se observan en verde los bloques que son recursos medidos, en amarillo los indicados y en rojo los inferidos. Y está puesto los layouts de las minas subterráneas, como ven ahí en negrito, que son los sectores más profundos también. Todo lo que está en verde tiene una certeza cierta, mucho más que lo que está en amarillo y que lo rojo que es inferido. Como le digo, ¿por qué nos sirve esto? Si nosotros cotizáramos en la bolsa, tendríamos que hacer un plan de reservas solo con aquellos bloques que son verdes o amarillos. Y eso va a tener un cierto valor que yo lo puedo ir a poner en la bolsa. Además, nosotros, Codelco, nuestro plan de negocios considera, eso es lo mismo, nuestro plan de negocios considera estos son una matriz, si se ve aquí se ve mejor, ¿sí? Estos son los años. Esta es la cantidad de recursos de cada categoría que puede tener el plan de negocios por año. ¿Ya? Si yo hago un plan de negocios hoy día, lo hacemos todos los años, entonces el año 1, el año 2022, no puede tener más de, o mejor dicho, menos de un 80% de recursos medidos. O lo que se traduce en que los primeros 5 años no puedo tener más de un 3% de recurso inferior. Es un poco para asegurar también de lo que estoy poniendo en mi plan de negocio tiene una cierta certeza. Pero es una normativa interna. O sea, no puedo poner en un plan cualquier tipo de recursos, sino que aquellos que tienen cantidad cierta de ser o existir. Entonces, en resumen, los recursos, ya sean geológicos o minerales, recuerden que los minerales es un subconjunto, todo aquello que está metido en un plan, pueden ser medidos, indicados o inferidos en función de cómo se hizo la estimación, con cuánta información cuenta. Y las reservas son aquellos que además tienen factores modificantes. No solamente basta un plan, sino que tienen consideraciones geometalúrgicas, económicas, de mercado, factores sociales. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? ¿Se entiende? Se confunde mucho los recursos con las reservas. En particular, en el caso de nosotros, no es así en otras empresas, nuestros planes de negocios están hechos con recursos. En otras empresas están hechos solo con reservas. Solo con reservas. Nuestros yacimientos son tan grandes que nuestros inferidos están puestos por allá lejos en el tiempo, como les mostré en esa matriz. Entonces tenemos tiempo para ir a reconocerlo. Podemos hacer más estudios, podemos también hacer más sondaje y reconocimientos para que estos recursos inferidos pasen a ser indicados o a su vez medidos. Aquí hay un resumen de el tamaño que tiene Codelco respecto a los recursos. Antes de pasar a los números, año a año Codelco produce cerca de 1.700.000 toneladas de cobre fino. 1,7 de sus 7 divisiones. Codelco produce cerca del 30%, Chile produce, perdón, cerca del 30% del cobre. ¿Ya? Para que tengan ahí una idea. Codelco produce 1,7 millones de cobre al año. En recursos geológicos, que es todo, que tiene una mezcla de cosas, tenemos 330 millones de cobre fino. 330. Recursos minerales, los que podrían estar sustentados por un plan, 120 millones. 120. Sin embargo, nuestro plan de negocio no tiene estos 120, tiene la mitad, tiene como 60 millones. Y si uno divide 60, si uno proyectáramos que vamos a mantener el 1.700.000 en el tiempo, nos da 35 años. Ese sería como nuestro plan de negocio.
Sin embargo, nosotros sabemos, por ejemplo, que Teniente tiene una extensión, le quedan como 100 años todavía, porque hay unos que son más largos, otros más cortos, y tampoco es constante, sino que tiene un decrecimiento. Disculpa, una pregunta. Dime. ¿Codelco tiene medido cuáles son todos los recursos de Chile en cuanto a cobre? De Chile, no, porque no son nuestros, po, pero existe, po. Está esa información, pero no lo tenemos. Claro, porque si, no sé, pues si el país apunta a desarrollarse con cobre, tiene que saber más o menos cuánto hay en el país, cuánto en la explotación. No, sí, pues sí lo sabemos, o sea, no se existe, pues el mercado son como te digo, Chile es el 30% y se producen al año como 5 millones, 5 o 6 millones. Entonces, 1.7 de 6, nosotros tenemos como el 25%, una cosa así. Pero, por ejemplo, se sabe que hay 100 años más de minería, por lo menos. O sea, nosotros, debo mostrar nuestros planes, nosotros tenemos Teniente a 100 años más. Chucky, 50 años más. Como te digo, nosotros tenemos nuestro plan de negocio formulado así. Y el cálculo simple es que si tú divides esos 120 millones, si mantenemos la producción al mismo nivel que tenemos ahora, que son 1,7 millones por año, si tú divides 120 en 1,7 nos da 70 millones. O sea, 70 años, perdón. 70 años, tenemos 70 años para seguir produciendo al mismo nivel, pero tenemos un potencial todavía. Hay un potencial. A lo mejor no tiene la forma, a lo mejor no tiene la estructura, a lo mejor está muy diseminado, a lo mejor la ley es muy... Muy alto de extracción, quizás. O sea, si te fijas, por ejemplo, el recurso total, el recurso geológico tiene ley media 0,51 de cobre. El recurso mineral, que está puesto en un plan, tiene ley 0,68. ¿Ya? O sea, porque tiene una concentración tal que permite que esté en un plan minero. A lo mejor esto es mucho que está diseminado y que no flota ni en un rasgo ni en una subterránea. Pero de estos 120, como les decía, nosotros tenemos puesto nuestro plan de negocio en la mitad, como 60 millones de toneladas de cobre fino. Eso es lo que comprometemos y que tenemos como estrategia productiva. Y tenemos otros 60 que están fuera, que tenemos que ver cómo los ponemos, porque están más abajo también. Geológicamente hablando, hay que sacar esto primero para poner lo otro, que se habilitan a lo mejor después de mucho tiempo. Y también tenemos muchos que están, por ejemplo, debajo de los glaciares, o que están muy cerca de alguna ciudad. Entonces, que tienen otras restricciones. Y eso justamente también lo que se ve aquí, mediante esta materia de transformación, nuestras reservas, nosotros igual tenemos que hacer este plan de reserva, a pesar de que no es nuestro plan de negocio, lo hacemos todos los años, hacemos planes de recursos y de reservas, se lo tenemos que entregar en una normativa, tenemos que entregarlo, tenemos 45 millones, que es un subconjunto porque son solamente, como dice aquí, la porción de los recursos medidos e indicados. 45 millones de toneladas de cobre. Eso respecto una a pregunta. los recursos. Dime. Por ejemplo, en el caso de que, no sé, ya se está explotando una mina y hubo como un error de geología y el yacimiento, el cuerpo era más chico. Ahí principalmente, ¿qué se vería como afectado, los recursos o la reserva? Buena pregunta. Bueno, los dos, pues podrían ser los dos, porque el geólogo te define tus recursos. Él dice el tamaño del yacimiento es este. Él hace el modelo, como les mostré. ¿Ya? Él te dice te muestra esa sección, te define esta forma que está acá abajo. Él dice, esto es así, a partir de los sondajes, este es el recurso que existe ahí. Y no hay negocio. No hay un negocio todavía, sino que esto es lo que la madre naturaleza puso aquí. ¿Ya? Y te da la certeza de qué propiedades tiene, qué estructura. Como dices tú, por ejemplo, la interpretación aquí de este yacimiento es que esto era así. Y a lo mejor se equivocaron y no es continuo, sino que son, por ejemplo, estructuras tipo beta. ¿Ya? Y estas betas entonces hacen que tengan menos cantidad de recursos disponibles para armar un plan también, o para justificar tu negocio. Entonces, si el yacimiento era más chico, obviamente que vas a tener menos recursos, pero esos recursos, si tú los pusiste en un plan, ya no tienen el mismo sustento. Ahora, este plan de reservas, tú lo hiciste con recursos medidos e indicados, que tienen una certeza tal, aquí lo dice, mira, esto lo pasé más rápido, pero
no quería complicar mucho con esto, pero el recurso, el recurso medido es suficiente para confirmar la geología. Está basado en reconocimientos detallados, confiables y verificables. ¿Ah? Esta tiene que ver con que está ahí. ¿Ah? Es suficiente para confirmar la geología. En el caso del recurso indicado, asumir la geología, no para confirmarla, sino que para asumir la geología. Y el lenguaje es súper importante. Y el recurso mineral inferido, extrapolaciones de carácter más bien tentativo. Aquí ya no podéis confirmarlo. Entonces, aparte de la geología, el plan de reservas considera también otros factores modificantes, pero se asegura de que tú estás haciendo tu estimación con mineral que está ahí. El mineral es medido, está ahí. Tú sabes que está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, lo mismo, recursos medidos, indicados e inferidos, y reservas, recuerden, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí están las definiciones, esto lo vimos. Ah, incluso esta es lo mismo, medido, indicado, inferido, pero hay otras categorías, está medido, indicado, inferido, y aquí hay otras que son hipotéticos y especulativos. Ya, que cualquier cosa. Por ejemplo, si uno hace una extrapolación del sondaje para afuera, o sin sondaje, o sin información. Pero hay de todo. Ya, y ahí entonces voy a volver un poquito a lo del modelo de bloque, porque producto de la exploración ustedes tienen, o no ustedes, pero se generan diferentes modelos. Está el modelo geológico, el que vimos recién, el transformado en un modelo de recursos, o sea, con tonelaje y con ley. El modelo metalúrgico indica cuál, por ejemplo, va a ser la recuperación de cada uno de esos bloquecitos. Modelos geomecánicos con las unidades geotécnicas básicas, características, por ejemplo, como el RMR, también es posible. Hay un modelo estructural con fallas, estructura, modelos hidrogeológicos, la topografía, y todo esto uno lo puede meter entonces en un modelo de bloque. ¿Ya? Y en el modelo de bloque, que es el que nos interesa a nosotros, cada uno de estos bloquecitos tiene un X, un Y, un Z, densidad, volumen, ley, todas las cosas que quieran, todas las cosas que se le ocurran. Que es como lo que veíamos delante aquí en el modelito. Si ustedes ven aquí cuáles son los atributos, están todos estos modelos que están acá. Y esto es la mezcla de modelos de recursos, modelos geológicos, modelos de, por ejemplo, la recuperación. La recuperación no sale de los geólogos, sino que sale del análisis de un proceso asociado a dónde van a tirar este mineral después. O sea, es la recuperación de la flotación, por ejemplo. ¿Ya? No es la recuperación la recuperación de la flotación es diferente a la recuperación que puede tener en un proceso de lixiviación. Todas esas cosas las pueden meter dentro de un modelo de bloques, que básicamente es llevarte la información del X y Z con todas sus diferentes variables. Entonces aquí viene una cosa bien importante. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y aquí parte la pega de nosotros. De nosotros me refiero como ingenieros civiles de mina. Te pasan un modelo de bloque. Recuerden, el objetivo es, ustedes los encargaron la recomendación del método de explotación. Se los contratan ustedes porque saben que son buenos ingenieros, que salieron de la Chile, y les dicen ya, aquí está toda la información disponible, y les pasan un pendrive, o se los dejan ahí en algún sitio, ya no les pasan pendrive, lo dejan en un sitio, un modelo de bloques que pesa como 15 gigas. ¿Qué hacen ustedes con esa información? Esta es recomendación mía, pero está basado en lo que generalmente uno siempre hace. Sigan estas 5 actividades. Primero, recopilen la información. Hagan un listado de todos los antecedentes, todo lo que les pasaron, ¿ya? Y escríbanlo, cada una de las cositas. Descríbanlo, de dónde viene, qué versión es, qué contiene, referencia, el nombre de la persona que se los pasó, la fecha. Después hagan un análisis de suficiencia. ¿Me es suficiente esta información? ¿Necesito más? ¿Necesito menos? ¿Ya? Aquí no se pongan, no han cargado nada todavía, no han abierto ni el computador todavía del software que van a utilizar, ni una planilla, nada. Una vez que tengan toda la información, cosa que no van a tener nunca, igual después siempre van a ver que hay cosas que se duplican, necesitan, no les falta información, pero al menos tengan una bitácora con toda la información que tienen.
bien ordenadito. Después hagan un análisis exploratorio del modelo de bloques o de la información. Describan las variables. Si tienen la suerte de que ya les describieron las variables, ya tienen un paso al tiro. Pero uno no siempre sabe. En general, la nomenclatura es que el Y el norte, el X el este, pero ¿qué significa la variable ZGH? No saben, no está estandarizado. Entonces, si no lo saben, pregunten y hagan la descripción de las variables. Hagan las estadísticas básicas, sin pensar. Esta etapa es sin pensar. Estadísticas básicas, lo que hay y lo que resultó. Hagan histogramas, dispersión, QQ-plot, tendencia, todo lo que se les ocurra. Y hagan el tratamiento de los outliers, identificación y tratamiento. ¿Ya? Los outliers son valores que son atípicos. Ustedes hacen un histograma, vamos a ver un grafiquito después, pero si hacen un histograma y ven que todos los datos se mueven entre 0 y 5, y tienen un dato que es 25, por ejemplo, ¿qué van a hacer con ese dato? Recuerden que esta información, cuando ustedes la recibieron, se hicieron responsables, y ahora es de ustedes. Entonces, todo el tratamiento que le van a hacer a este modelo y que va a entregar un resultado va a estar soportado por el análisis que ustedes hagan. ¿Ya? Entonces, si tienen datos adentro que están malos, es responsabilidad de ustedes hacer ese tratamiento. No voy a hablar de valores malos, sino de outliers. Ahora, si ven que hay densidades que son negativas, algo hay que hacer. ¿Ya? En general, un outlier o un valor, eso lo vamos a mostrar después. Una vez que han hecho esto con la información y ya saben cómo está desplegada, no desplegada, sino que cómo está compuesta, cuáles son las variables, cómo se comportan, ahí recién entran a cargar. El modelo de bloques, triangulaciones, los sólidos, recién. Pero ahí levantan el modelo con las variables corregidas. Que es lo que van a visualizar, lo que van a desplegar, lo que hicimos nosotros en el VM Viewer. De repente ayuda también levantar aquí en esta etapa para identificar outlier, saber si es que el valor a lo mejor, o sea, si tienen un valor de ley que es muy alto, que está en una zona donde no hay más leyes, claramente uno lo puede validar como un outlier y ahí ven si lo eliminan, lo modifican o no lo consideran. Ya, pero en esta etapa entonces levantan los modelos con las variables corregidas, verifican las topografías, sólidos, las cotas de los diseños, si le van a pasar el layout de una mina, por ejemplo, si le pasan un DXF o un archivo de AutoCAD, muchas veces no los trabajan en cotas. Como son planos 2D, entonces lo trabajan en la cota 0. Y todo está en la 0. Entonces ustedes lo cargan en el modelo y chuta, resulta que el nivel de producción, ustedes saben que por el proyecto está emplazado en la 1840, pero cuando lo cargan está en la 0. Tienen que asegurarse de que los diseños y los modelos estén en las cotas que tengan que estar. Y importante también, a partir de la información que hicieron acá arriba, por eso tiene sentido hacer primero esto, generan las leyendas. Generan la leyenda de las variables. El cobre, desde dónde hasta dónde va, la densidad, las variables de categoría también. Ahí generan para mayor facilidad las leyendas. Y después hacen dos cosas que son las que uno siempre se tira a hacer al tiro. Estos 3 pasos que están aquí son para poder hacer estas 2 cosas que son lo que a uno les pide que reporte. Primero, el análisis de la información. Generar secciones y plantas representativas. Por eso vimos en la primera parte que era una sección y una planta. No es trivial que sean representativas. ¿Ya? Si tienen un yacimiento que tiene 1 kilómetro, primero hacen una sección en la mitad del cuerpo, y a lo mejor eso no es representativo, entonces tienen que hacer 3 secciones, o a lo mejor tampoco son tan representativas, entonces tienen que hacer 5 o 4, tienen que analizarlo y tienen que verlo ustedes. Tienen que hacer una descripción de la geometría y de la distribución espacial, escribirlo. ¿Ya? Tienen que decir, el cuerpo, el yacimiento, tiene una geometría tabular que se extiende por tantos metros para allá, tantos metros para acá, tiene una distribución espacial, está inclinado, las variables, el comportamiento de las variables geominerometalúrgicas, el cobre se distribuye diseminadamente, tiene una deriva hacia el este, en profundidad, tiene una sobrecarga de tantos metros, donde no hay mineralización. Hay que describirlo. Por eso hay que anotarlo, hacer un informe, escribir cómo es, o una presentación, apoyarse en el análisis exploratorio. Aquí con el análisis exploratorio uno puede ver las tendencias, por ejemplo, la ley hace un gráfico de la ley versus el X, la ley versus el Y, la ley versus el Z,
Si les da alguna correlación, por ejemplo, que la ley disminuye en profundidad, o el RMR, por ejemplo, la calidad de la roca también. Esas son cosas importantes que hay que tener en consideración para saber cómo es el comportamiento. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí en esta etapa es hacernos una idea de cuál es la caracterización del yacimiento. ¿Ya? Porque si no sabemos qué es lo que hay, difícilmente vamos a poder recomendar cómo explotarlo. Y para terminar, siempre hay que generar ubicaciones. Probablemente lo más importante es la curva tonelaje-ley, que es la que te muestra el comportamiento de tu ley para ciertas o diferentes leyes de corte. ¿Ya? Reportes de los recursos, también pueden ser de las reservas, si es que tienen planes asociados, si es que ya se han hecho algo, pero al menos el reporte de los recursos geológicos y los recursos. Hacer comparaciones, pueden hacer comparaciones entre diferentes variables, correlaciones, o todo lo que se les ocurra reportar como ubicación. Pero lo más importante es reportar la curva de tonelaje-ley como gráfico y el reporte de los recursos, ojalá categorizados. Recursos categorizados. ¿Cuántos recursos medios hay? Indicado inferior. Consultas, dudas, comentarios. Esto, una semana de pega. Así, desde que te pasen el modelo de bloque, pasar un modelo de bloque, yo te diría, ya, dependiendo igual del tamaño, así, desde que me pasan toda la información, en una semana te puedo generar un informe, un reporte con una presentación donde esté la curva de tonelaje-ley, las comparaciones, el análisis exploratorio, y te puedo decir, mira, este modelo es así, 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 el yacimiento tiene esto, de tal manera. ¿Ya? Háganlo. De verdad, háganlo. Bueno, te lo vamos a ir en la tía 1, pero después en su vida laboral, una súper buena guía para ordenarse, porque ¿qué es lo que uno hace al tiro? Que vaya a la curva de tonelaje-ley. Entonces pescáis el modelo, lo cargáis al tiro sin hacerle nada y sacáis la curva de tonelaje-ley. Y chuta, entre medio no hiciste el tratamiento outlier, no viste cómo era el comportamiento, no sabéis si hay dos zonas, a lo mejor el modelo de bloque tiene son dos cuerpos, un cuerpo que está por aquí y otro por acá abajo, y tenéis que hacer dos curvas de tonelaje-ley, no una, porque son cuerpos diferentes. A lo mejor este cuerpo de aquí sale por bajo y este cuerpo de acá sale por un sublevel stoping. El análisis exploratorio de datos, hay algunas tablitas aquí. Lo típico, acuérdense que esta etapa es sin pensar, las variables y el número de válidos, la media, el error, la mediana, la moda. Y aquí obviamente hay que ir mirando los datos también, porque es lo que te está dando. Por ejemplo, bueno, esto es importante, el X y el Z, para que después cuando carguen el modelo en el software, típico que el software te pide el mínimo, te pide las dos esquinas del box. Y algunos te piden el del centroide o el de la esquina del bloque. Entonces, con esta información te permite saber cuál es la diferencia entre los bloques, el tamaño del bloque, y desde dónde está. En las leyes, lo importante es saber, aquí el promedio no es nada, porque el promedio de la ley tiene que estar ponderado por la densidad. Así que este promedio es el promedio de los valores, no te sirve mucho. Pero sí es importante ver el mínimo y el máximo. Fíjense aquí, por ejemplo, la plata. La plata dice menos 99. En general, menos 99, o el más 99, o el 90, es para indicar un valor perdido o un valor que no tiene datos. ¿Ya? Entonces, ese es un outlier. Por ejemplo, sabemos ya con esta tabla de que en la plata hay valores que tienen menos 99. Y los máximos también, por ejemplo, cobre va entre 0 y 17.000. Entre 0 y 17.000. Y el promedio es 0,023. No, aquí hay algo raro también. ¿No? También hay un outlier gigantesco aquí, se movió un par de comas. Hay que ver. Se fijan aquí, hay varios valores que tienen outlier. Otra cosa que también es bien, que puede ocurrir también, valores negativos, cuando sabemos que hay cosas que no pueden tener valores negativos. ¿No? O sea, si ustedes tomaran esta misma información, la cargan en el modelo y reportan una curva en el AGLEI o la cantidad de recursos, cualquier cosa. Las variables categóricas también, el tipo roca, el dominio, la clase. Por ejemplo, la categoría sabemos que debiesen haber siempre 3, medido, indicado, inferido. El máximo es 3, está bien.
el mínimo es menos 99. Generalmente también se le asigna menos 99 a lo que no está categorizado o al resto del modelo que te rellena el box. ¿Ya? Histogramas como este, ¿para qué sirven los histogramas? Para identificar tendencias o identificar grupos. En este caso, bueno, y los outliers también. La densidad aquí se mueve entre 2.25 y 3.25, rangos que, bueno, una vez que se leyeron el informe de geología, y otra cosa que no puse ahí, debería ponerlo. Una vez que se leyeron el informe de geología, más o menos saben de qué están hablando, si es un yacimiento de cobre, si es un yacimiento de fierro. Entonces, imaginemos que este es un yacimiento de cobre-oro, está en el rango de la densidad de lo esperado. Porque si fuese un yacimiento de fierro, deberíamos estar corridos más para la derecha, ¿cierto? Pero aquí hay varias poblaciones, entonces hay una población que está en torno a 2.5 y otra que está un poquito más hacia 3. Outlier no se ve. El RQD, en este caso, está entre 0 y 100. Ya. Outlier no hay. Sabemos que el RQD se mueve entre estos valores, ¿cierto? ¿Y dónde está la media? La media está en 35. Pero sería un error decir que la roca mineralizada tiene media 35. Porque a lo mejor habría que hacer subgrupos de RQD por tipo de mineral o por zona mineralizada. A lo mejor esta media 35 está compuesta por la roca estéril, que tiene 20, y la roca mineral, que tiene 60. Y eso, como vamos a ver, para el sublevel shopping es clave. Porque si la roca caja no tiene o no soporta la roca mineral, no vaya a poder hacer ahí una excavación tipo caserón. Entonces es bueno identificar si es que esto está por poblaciones. Y aquí lo que uno puede hacer es cruzar las calidades con las unidades de estimación, con las zonas minerales. El oro, típico comportamiento también, hay mucho cero. Uno también de repente puede sacar los ceros porque asume que lo que no es mineral no tiene ley. Pero tiene un comportamiento que puede ser así del log normal, que es como ocurre en la mineralización de oro, la mineralización de cobre. Y el rango llega hasta como 60, pero el oro de repente ocurre. Y lo que uno hace, o lo que hace la estimación, es hacer capping. Entonces uno dice, todo lo que está sobre 10, lo voy a dejar con ley 10. Secciones, vistas, plantas, lo mismo. La curva de tonelaje ley. Aquí, por ejemplo, para el caso del oro, la curva de tonelaje ley que muestra en azul el tonelaje y en rojo la ley para diferentes leyes de corte. El punto 00 corresponde a los recursos geológicos. ¿Ya? Entonces aquí este yacimiento tiene 170 millones con ley media 1 algo. O, como les decía yo, hay algunos recursos geológicos que se reportan con una pequeña ley de corte. Lo reportan con ley de corte 0,5. Con 0,5 tienen 120 millones, con ley media 2 gramos por tonelada. Esos son tus recursos geológicos. Los recursos minerales, por ejemplo, si fuese un plan, ahí ya tiene un método asociado, todavía no hemos hablado de método, pero si sabemos, por ejemplo, que el método asociado considera todos aquellos recursos que tienen ley sobre 4 ppm o 4 gramos por tonelada, entonces los recursos minerales serían del orden de 10 millones de toneladas, con una ley media de 7 gramos por tonelada. Obvio que se incrementa la ley media porque lo que estamos haciendo es sacar lo mejorcito. ¿Tienen dudas sobre la curva de tonelaje ley? Esto lo han visto antes, ¿cierto? ¿Alguien preguntó? ¿No? Este es un típico ejemplo donde se observa que la cantidad de estéril es muy alta en el modelo de recursos. Porque si se fijan, el tonelaje, la ley media no cambia entre 0 y 0,2. Esto, por ejemplo, para cobre. Si fijan, entre 0 y 0,2 baja de 400 a 370 millones, pero la ley media se mantiene. Lo que quiere decir que ahí hay todo ese tonelaje tiene la misma ley. El ley no aporta nada. No aporta absolutamente nada. Es mucho el tonelaje que hay asociado a nada, estéril. Entonces, por eso los recursos, si se fijan,
lo reportan con 400 millones con ley media 0,6 o con una ley de corte 0,2 serían 380 millones con ley media 0,6. Ya, recursos, así generalmente se presentan. Este es el reporte de recursos, medidos, indicados, inferidos y después la suma de medidos más indicados y la de medidos indicados inferidos. Y esto lo hacen con un filtro, porque saben, tienen la categoría de cada uno de los bloques. Aquí si se fijan, en este caso, esto era en Perú, si no me equivoco, fue un cut and fill que hicimos. Habían 4 cuerpos. Entonces era importante describir cada uno de los cuerpos. La mineralización no era la misma, la ley media no era la misma, entonces había que hacer 4 curvas tonelaje ley. Esta es una mina en México, un proyecto en México que hicimos un sublevel caving. Recomendamos un sublevel caving donde había un mineral de fierro aquí, tenía toda esta sobrecarga, tenía esta forma. Y aquí están los reportes de las curvas tonelaje ley. En el caso del fierro, es muy importante el fierro total y el fierro magnético, que es el que finalmente se recupera. Y otro ejemplo de recurso, medido indicado, y aquí los separados, los inferidos, para diferentes leyes también. En general se hace solo para la ley del mineral de interés. Esto, si alguna vez ven una curva tonelaje ley diferente, es esta que está aquí. Es la manera en cómo se lee. Nunca lo he visto de manera práctica, ¿no? Siempre la otra curva tonelaje ley la que he visto. Y eso, ¿tiene alguna duda hasta el momento? Por ¿No, mi profe? parte todo bien. Sí. ¿No? No, súper claro. Más antecedentes, sí. Esta es una vista en general nomás de antes de la explotación, durante la explotación y post explotación nomás. Algunas láminas que encuentro por ahí encuentro interesantes, de repente sirven para poner ahí. Hay algunos conceptos de planificación que tienen que ver con, es para entender el concepto de envolvente económica. En general, uno a partir del modelo de recursos, uno define una envolvente donde va a estar contenido los recursos minerales. Y eso le aplica un diseño, una secuencia, un programa de producción y después lo evalúa. Y hay retroalimentación en cada una de estas etapas. Aquí está un poquito el detalle, pero esta etapa de aquí, de la envolvente económica, queda definida por un modelo de envolvente o por un modelo de beneficio. El concepto de mineral es económico. ¿Ya? Vimos al principio, desde el punto de vista científico-geológico, qué es lo que es mineral, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de nosotros, el mineral es un concepto económico. ¿Ya? ¿Qué es mineral y qué no es mineral? Mineral es lo que vamos a procesar. Y todo lo que no sea mineral lo vamos a ir a tirar a un botadero porque no nos genera un beneficio. ¿Qué es beneficio? Y ahí entonces es lo que tenemos que definir como el modelo de beneficio. El modelo de beneficio típico es el de ingresos menos costos. Todo lo que nos genere un beneficio, por ejemplo, positivo, si el beneficio es mayor que 0, entonces pertenece a la envolvente económica. Pero depende del proceso productivo. ¿Ya? Depende. Y depende del proceso productivo desde la extracción de mineral hasta el procesamiento del mineral y qué vamos a hacer con ese mineral. Y a priori no lo sabemos, todavía no lo sabemos, ¿cierto? Los ingresos dependen principalmente del precio y los costos son los costos de extracción, los costos de procesamiento, todos los costos asociados. Este es un modelo de beneficio. El típico. El típico es, por ejemplo, para cobre, ingresos menos costos. El precio del cobre menos el costo de venta, por la recuperación metalúrgica, por la ley de cobre, incluye pérdidas en transporte y el típico del 2204,6 que es la transformación de libra a tonelada. Aquí está el detalle del costo de venta, este costo que está aquí, que es el transporte, en función de la humedad del concentrado, el costo de refinación. El costo de transporte a su vez depende de la logística, flete, cabotaje, porcentaje de importación, el costo de refinación entre CRC,
esto ya es el detalle para la valorización completa. La recuperación metalúrgica generalmente está en base a un modelo metalúrgico, y los costos generalmente son los costos mina, los costos planta y otros. Un típico modelo para el bloque. Pero sin embargo, la definición de envolvente puede venir con otro input. ¿Ya? El dueño puede definir, para mí, o el negocio, dependiendo también del horizonte del negocio, por ejemplo, por beneficio, si es mayor que cero, pero a lo mejor por ingreso. Yo quiero asegurar que el ingreso sea positivo siempre, o que el ingreso sea mayor que algo, o el costo, que el costo sea menor que el costo de procesamiento, porque a lo mejor ya tengo una planta. ¿Ya? Una ley de corte crítica, que es la que hace que el ingreso sea igual al costo, o sea, cuando el beneficio sea igual a cero, o una ley de corte marginal, lo van a ver con el rajo. Esa ley de corte marginal te define 3 destinos. Un destino 1 que puede ser la planta, un destino 2 que puede ser un stock, que lo proceso después. Una ley de corte de beneficio mínimo, o sea, que hace que el ingreso sea mayor al costo, o una ley de corte de ingreso mínimo, en función del Q mínimo. Por ejemplo, tengo una planta que tengo que saturar, una planta que ya está funcionando y tengo que llenarla con 30.000 toneladas por día. Ese es mi Q mínimo. Y eso me va a definir una ley de corte, ingreso mínimo. Una ley de corte puede ser también por costo de oportunidad. ¿Ya? Por ejemplo, la ley de corte tal que te maximiza el beneficio en función del tiempo. ¿Por dónde partir? No es lo mismo partir por acá o partir por allá. Porque cuando yo extraigo este bloque primero o esta porción de mineral, tengo un costo de oportunidad de no extraer lo que dejé. O por definición geológica. Nosotros no estamos tan acostumbrados, pero el tipo de roca. Por ejemplo, el mármol se explota no por ley, sino que donde hay mármol o donde no hay mármol. Y la ley viene asociado al tamaño o el bloque que uno puede explotar. ¿Ya? O el contenido de elementos, en el caso, por ejemplo, del fierro, o arena, o tipo de cosas. U otras. ¿Ya? U otras. Entonces, la envolvente económica tiene, la envolvente, va a definir tus recursos minerales, tiene una definición económica. ¿Ya? Y que puede ser dependiendo de las orientaciones que quiera o el dueño. Generalmente es maximizar el beneficio, y la que te maximiza el beneficio, la que hace que proceses todos los bloques que son mayor o igual a cero, con beneficio mayor o igual a cero. Eso. Yo creo que estamos por aquí. Miren, ¿tienen dudas? Consultas, porque lo que viene a continuación solo se los dejo para que lo tengan como antecedente. La clasificación más común de los métodos, Open Pit, Underground, algunas definiciones importantes que es recuperación, dilución, selectividad. Esto para que lo vean, está con signo de exclamación. Ojo, no confundir la recuperación minera con la recuperación metalúrgica. No es lo mismo. La definición de unidad básica de explotación, que la suma de todas las unidades básicas de explotación es lo que genera la capacidad productiva de tu método de explotación. En el sublevel swapping es un caserón, en el caso del sublevel caving es un abanico, el punto de extracción en el block caving. Eso no. Aquí hay algunos ejemplos de evaluaciones comerciales. Eso tampoco. Este es el proceso productivo del cobre, que está ahí, si lo necesitan alguna vez. Pero lo que les quiero dejar es que aquí a continuación vienen un resumen de los principales métodos de explotación y de lo que vamos a ver durante las clases de esta parte del semestre. ¿Ya? Para cada uno de los métodos. Primero la definición de, esto lo vamos a ver después bien al final de nuevo también, qué es lo que caracteriza o qué es lo que define un método de explotación, cuáles son las condiciones de cada uno, no lo quiero ver ahora. Antes, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, más asociado al Roman Pillar y al Cut and Fill, el ciclo de operaciones unitarias, tanto del rajo como del azufre. Esto lo deberían haber visto en Tecno, si no lo vieron, lo vamos a repasar de nuevo. Cada una de las etapas, bonito, por si les sirve también. Ya, y aquí viene lo que les mencionaba, aquí viene un dossier de varias láminas donde están los principales métodos o sistemas asociados
por ejemplo, a la extracción a cielo abierto, el rasgo del open pit, que es lo que todos conocemos, lo que van a conocer, pero también hay otras cosas como las canteras, no necesariamente es lo mismo que un open pit, lavaderos o placeres, también, esta minería submarina, asociada principalmente a nódulos de manganeso o otras cosas que están en el fondo del mar, y también es minería, una maquinita ahí trabajando en el fondo del mar. Y después los métodos subterráneos, aquí está la operación subterránea, cada una de sus operaciones, hay algunos datitos que vamos a ver en detalle después lo del scoop, pala, transporte, fortificación, perforación, tronadura, y esta es una lámina que la vamos a ver varias veces y que probablemente es una de las pocas cosas que les digo que se aprenda, así como bien de memoria. Un esquema que muestra una distribución de los principales métodos de explotación en función del desplazamiento de la roca caja y de la energía de deformación almacenada en las proximidades. Aquí hacia la izquierda, todos estos métodos que están acá, no se mueve la roca caja, o sea, lo que queda, pero hay una alta acumulación de energía. Y en estos otros métodos que está acá, hay un desplazamiento total de toda la roca, incluso se proyecta hasta la superficie, pero la energía de deformación es mucho menor. Y aquí están los principales métodos, y de estos métodos, de una mezcla de estos métodos también salen otras variantes y otras cosas. Esto es para los métodos subterráneos. Esto es lo único que les digo así, apréndanselo de memoria. Soportado por pilares, autosoportado y sin soporte o por hundimiento. Hay otra categorización, pero no me interesa. Y aquí viene lo que le digo del dossier, hay varios videos también, vamos a ir viéndolo en las clases algunos, las principales características, pero yo les voy a decir al tiro, no hay una receta para cada método, sino que cada método o cada yacimiento, por mérito propio, tiene que evaluar técnica y económicamente la aplicación de un método. ¿Ya? No todo yacimiento, como dice aquí, que tenga, por ejemplo, un depósito horizontal o subhorizontal hasta 30 grados, es un rumampila. No todo manto se explota por rumampila. No toda beta se explota por un sublevel stoping. No todo yacimiento que tenga buena competencia, entonces es sublevel stoping. No, hay que hacer la evaluación técnico-económica. De hecho, ahí vamos a ver, entre sublevel stoping, un método de caserones, donde dejan ahí la roca estable, y el método sublevel caving, ahí están a un paso. Están a un lado, dependiendo de algunas condiciones, ahí lo vamos a ver. Esto lo vamos a ir viendo en detalle en cada una de las clases, solamente es para que tengan una introducción o tengan un resumen de todos los métodos también en una misma presentación, nomás, porque esto les sirve más como apunte. Pero las principales características de todos los métodos que vamos a ver o de todos los sistemas que vamos a ver. Y los videos también que son bastante autoexplicativos, ahí permiten hacerse una idea mejor de cómo es el diseño y cómo opera el método. Esto es lo que vamos a ir viendo bien en detalle sobre el caving, block caving y eso. ¿Ya? ¿Tienen dudas, consultas, quejas, sugerencias? Por mi parte, no, profe. Ya. No, profe. Que bueno, la idea es que la clase hoy día fue bien larga, fue bien tediosa, porque la primera parte era hablar harto. Cuando vayamos viendo los métodos, la idea es entonces los lunes, hacemos una clase, vemos los conceptos de cada uno de los métodos, cómo se mueven, cuál es su diseño y cuáles son sus principales parámetros. En la segunda parte de la clase, lo que vamos a ver los viernes, es cómo se calcula, cómo se estima el dimensionamiento de su unidad básica de explotación. Hacerlo simple, algo más o menos que conozcan, por ejemplo, en el caso de los caserones. En el caso de los caserones vamos a ver el formulismo de cómo se estima un caserón, ¿ya? Las diferentes técnicas que hay, las diferentes metodologías. Y después de eso, el viernes en la última clase van a hacer ejercicios con la constancia, ¿ya? Ejercicios prácticos.
Ahí van a ir viendo también que no siempre son ejercicios de estime la unidad básica, sino que también cálculos de productividad, cosas que tengan que ver con el sistema completo, porque no vamos a ver solo esta forma, sino que vamos a ver cómo se extrae, el manejo de materiales. Muchas veces el manejo de materiales condiciona el sistema de explotación a utilizar, ¿ya? Como en la topografía, las condiciones medioambientales de afuera, un montón de cosas, ¿ya? Esa va a ser un poco la dinámica. Y cualquier duda, consulta, me pueden enviar un correo por el curso, o dejan un mensaje en el foro, ocupemos el foro también, por lo bueno. Y como les dije al principio de la clase, voy a hacer una votación para ver si podemos cambiar, o si hay flexibilidad para hacer clases, cátedras durante el horario auxiliar.